Muy buenos días. Un nuevo día de clase. Y esta vez, jóvenes, yo creo que lo vamos a hacer con mucho más ganas. Los temas que vienen son interesantes, están bonitos, así es que, por favor, prestemos atención a la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la normativa del sustantivo. Su nombre indica que lo que vamos a hablar, las normas que vamos a aplicar para usar de manera adecuada el sustantivo. Pero antes vamos a recordar qué son los sustantivos. El sustantivo es una palabra que puede tener varias definiciones o varios puntos de vista. Uno de ellos puede tener una definición semántica, una definición morfológica, una definición sintáctica y una definición lexicológica. Estos 4 elementos son las definiciones que vamos a encontrar de un sustantivo. Vamos a recordarlo porque ya lo hemos tratado antes. La definición semántica es cuando se refiere a una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, etc. Ejemplo, perro, flor, mesa, gente, etc., ¿no? Es una definición en forma semántica. Vamos al siguiente punto, la definición morfológica. ¿Qué es lo que dice? Es una palabra variable. ¿Por qué variable? Porque presenta accidentes gramaticales, tanto de género como de número. ¿Y cuáles son sus accidentes? De género son femenino y masculino, y de número son singular y plural. Por ejemplo, casa está en femenino y en singular. A una sola casa se refiere. Leones está en masculino y plural y se refiere a varios. Esa es la definición morfológica. Ahora vamos a ver la definición del sustantivo sintácticamente. Funciona principalmente dentro de la oración como núcleo del sujeto. Ejemplo, en esta oración dice: los niños son buenos. Primero debemos recordar que la oración se puede dividir en sujeto, que son los niños, y un predicado, que son buenos, ¿no? Entonces, el sustantivo funciona como núcleo del sujeto. En este caso, niños viene a ser el núcleo del sujeto. Siempre el núcleo del sujeto va a ser un sustantivo. Siempre, no te olvides. Y por último, la definición lexicológicamente nos dice que es una palabra de inventario abierto. ¿Por qué dice esto? Porque a partir de un solo sustantivo se pueden crear otros más. Por ejemplo, flor. A partir de este sustantivo flor podemos crear otros como florería, florista, florcita y muchas palabras más. Entonces, por eso se le dice que puede ser una definición abierta, porque puede crear nuevos sustantivos de una sola raíz. Esta es la definición. Esos 4 conceptos: semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. No lo olvides. Bien, vamos entonces a las normativas. Sí, vamos a escuchar acerca de las normas que debemos tener en cuenta para poder usar los sustantivos de manera adecuada. 1. Según su género. Como hemos hablado, el sustantivo puede estar en género femenino y en género masculino. Femenino, por ejemplo,
puede estar casa, cama, jirafa. ¿Por qué es su género femenino? Porque nos ayuda a agregar el artículo la casa, la cama, la jirafa. ¿Y por qué el otro término masculino? Porque nos ayuda a agregarle un artículo, y el artículo es el. Veamos entonces las normas del sustantivo según su género. La primera norma nos dice que existen sustantivos que solo van a estar en masculinos, que no se van a cambiar. Y estos son el diploma, el caparazón, el pus, el calor, el cortaplumas, el corta uñas, el refugio, el viajero, el practicante. Todas estas palabras no pueden cambiarse, siempre van a estar en el género masculino. No podemos aplicarle ninguna de ellas el género femenino, la. No podemos decir la caparazón. Tenemos que decir necesariamente el caparazón, que es la forma de hablar. No se dice la pus, sino se dice el pus. Y cada una de estas palabras siempre van a llevar el artículo el. ¿De acuerdo? No te olvides. Mira la primera norma. Siguiente norma. Existen sustantivos que solo son femeninos. No pueden ser variables. ¿De acuerdo? Veamos cuáles son. La apendicitis, la comezón, la caries, la dínamo. ¿Qué es dínamo? Es la máquina transformadora de energía. ¿De acuerdo? Eso es dínamo. Es un sustantivo que no es variable, simplemente es femenino, nunca va a estar en masculino. Tercera regla. El artículo la no se emplea delante de sustantivos femeninos que empiecen con la sílaba tónica a o que empiece con la HA. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora algún ejemplo. Atentos, por favor. Acá está la forma incorrecta de cómo se pronuncia algunas veces. Algunas veces nosotros decimos la agua y ese artículo no es el adecuado. Se dice el agua. ¿De acuerdo? El segundo ejemplo es hada. No se dice la hada. El artículo es el hada. ¿De acuerdo? Perfecto. Igual en la hacha. ¿De acuerdo? No empieza con la H, por lo tanto no puede ir el artículo adelante. Tiene que ir el hacha. Igual en la arma es incorrecto. No puede agregarse. ¿Por qué no puede agregarse el artículo la? Porque empieza con A o H. ¿De acuerdo? Entonces lo correcto es el arma. Veamos la cuarta norma. El artículo la no se emplea delante de sus... Ya habíamos hablado acerca de la otra regla. Existen sustantivos que pueden ser empleados en masculino o femeninos, pero cambian sus significados. A esto se les llama sustantivos homónimos. Veamos ejemplos. El cólera. Cuando me refiero al cólera, puedo decir el cólera cuando me refiero a una enfermedad. Pero si yo lo cambio con el artículo la, lo cambio de masculino a femenino, entonces ya no nos referimos a la enfermedad, sino nos estamos refiriendo al sentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el cólera es una enfermedad. La cólera ya no es enfermedad, sino que es un sentimiento. La norma nos dice que si cambiamos el sustantivo, va a ser sustantivo homónimo.
y se va a poder usar, pero su significado no es el mismo. Va a tener que cambiar. Por ejemplo, el capital está en género masculino y se refiere al dinero, a la economía. En cambio, si yo le pongo la capital, va a estar en género femenino y se va a referir a la ciudad. Y la última, según el género. Cuando un sustantivo es epíceno y quiere precisar el sexo, es preciso añadir los adjetivos hembra y macho. ¿A qué nos referimos con un sustantivo epíceno? Un sustantivo es epíceno. Es cuando un sustantivo animado se designa por igual tanto a individuos de ambos sexos, ¿de acuerdo? A eso se refiere el sustantivo epíceno. Puedo mencionar a un individuo o... Vamos a ver el ejemplo como para poder explicarlo bonito. Con un solo sustantivo me puedo referir a ambos sexos. Veamos el ejemplo para ser más explícitos. Se dice la ballena si me refiero a una ballena que sea macho o hembra. ¿Ya? Entonces ponemos la ballena si es macho y de la misma manera la ballena hembra. Entonces esto es el sustantivo epíceno. Se refiere de la misma manera tanto a macho como hembra. Pero para mejor definición es que agregamos hembra o macho. Por ejemplo, la araña. La araña tiene el artículo femenino, pero estamos hablando a una araña macho para poder definirlo de manera adecuada. Podemos decir la araña hembra. A esto se refiere un sustantivo epíceno, ¿de acuerdo? Quiere precisar el sexo. Para esto se añade el adjetivo, pues no, tanto macho como hembra. Veamos entonces según el número. ¿Listo? Vamos a ver ahora según su número. Ejemplo. Puede ser en singular como puede ser en plural. En singular cuando se refiere a un solo objeto. Casa, cama, jirafa. Puede ser objeto, cosa o persona. Y en plural cuando se refiere a muchos. Casas, camas, jirafas. Vamos a ver ahora sus normativas. Si un sustantivo termina en vocal, el plural se forma agregando la S. ¿Ya? Si es que termina en vocal. ¿De acuerdo? No te olvides. Por ejemplo, casa termina en vocal. Por lo tanto, un sustantivo que termina en vocal, simplemente le agrego la S y la cambio a plural. Lo mismo pasa con mamá y plural se le agrega la S y listo. Carne termina en vocal, por lo mismo es que se le agrega solamente la S. Ahora, la segunda norma. Si un sustantivo termina en consonante, el plural se forma agregando la letra ES. ¿De acuerdo? Entonces tenemos vocales y consonantes en nuestro alfabeto. En este caso, las terminaciones que terminan en consonantes deben agregárseles la ES. Entonces termina camión en N. Por lo tanto, para hacer su plural se le agrega ES. Camiones. Motor termina en consonante R. Entonces su plural sería motores. Se le agrega la ES. Celular termina en R y se le agrega la ES. ¿De acuerdo? Esa es la forma correcta de poder pronunciarlo. Siguiente norma. Algunos sustantivos cambian su sílaba tónica al ser pluralizados. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos la palabra espécimen. Espécimen. Este sustantivo cambia su sílaba tónica. En este caso, la espécimen
La sílaba tónica es E. Esta E es la que va a cambiar al pluralizarlo. Entonces ya no sería espécimes, ya no sería esa fuerza en la E, sino va a mudar, va a cambiar y va a ser, en este caso, el I. Ahora va a ser espécimen, ya no va a ser espécimen. Lo mismo con esta palabra, régimen, tiene la mayor fuerza de voz en la sílaba tónica. E, no régimen. Pero si yo pluralizo la palabra, ya no sería régimen, sino serían regímenes. No cambia, no, ya no va a ser en la red. Entonces va a cambiar. A eso se refiere la norma, ¿sí? De la misma manera, en el caso de carácter. Entonces, carácter es cuando está en singular, ¿no? En esta da está la tilde. Pero si vamos a pluralizarlo, entonces ya no sería carácter, sino sería caracteres, ¿no? Cambia la sílaba, ¿de acuerdo? Ahí se da la tercera norma. Veamos la siguiente. Si un sustantivo es palabra grave o esdrújula y terminan en S, X o T, el plural se forma anteponiéndole los artículos las y los. Veamos. Cuando nos referimos a graves, cuando tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Entonces veamos. Tórax es la palabra grave. En este caso termina en X. Entonces dice que se va a poner simplemente los artículos la o los. Ya no se va a cambiar. No se va a decir de otra manera, sino se va a decir, se mantiene el tórax y se le agrega el artículo los o puede ser las. Por ejemplo, crisis, no es una palabra grave. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, crisis. En este caso termina en una letra S. Entonces la norma dice que puede terminar en S, X o T. Está terminando en la consonante S. Entonces se le agrega el artículo las. Ómnibus. También es la otra palabra, ¿no? Es una palabra que termina con S, es esdrújula. La mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, O, y termina en S. En este caso, se está sumando el artículo los. ¿De acuerdo? Lo correcto va a ser decir tórax, los tórax. En plural, crisis, las crisis. Y en plural, ómnibus, los ómnibus. No cambia el sustantivo. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta esta norma. Veamos la siguiente norma. ¿Qué dice? Existen sustantivos que solo se pueden utilizar en singular. No pueden cambiar, no pueden tener plural. Por ejemplo, salud no lo puedo pluralizar a saludes. Caos no lo puedo pluralizar. Entonces esas se deben mencionar de la manera en la que está, ¿de acuerdo? Sed no se puede pluralizar, ni oro ni la palabra niñez no se pueden pluralizar, se mantienen igual. La última norma del sustantivo según su número es: existen sustantivos que solo se pueden utilizar en plural, al igual que el anterior, solamente que es al revés, ¿de acuerdo? Nupcias en plural, víveres no se puede singularizar, exequias, añicos y modales. Estas palabras únicamente van a estar en plural, no se puede singularizar, ¿ya? Siempre tienen que estar en plural. Estas serían las normativas del día de hoy, las normativas del sustantivo. ¿Listo? Bien.